Él pensaba que conocía el verdadero significado de la riqueza, hasta que contestó una llamada que lo cambiaría todo. Una voz infantil, desesperada, al otro lado de la línea. «Papá, mamá se desmayó. No tenemos comida». En ese instante, el suelo desapareció bajo sus pies. Nunca imaginó que su pasado olvidado volvería para atormentarlo de esta forma. El rascacielos de Castellanos Corporativo se alzaba como una daga de cristal y acero en el centro financiero de Ciudad de México, en el piso 52. Alfonso Castellanos observaba la ciudad desde su oficina. A sus 45 años, había conquistado todo lo que un hombre podía desear: fortuna, poder, respeto. Su imperio se extendía por 3 continentes, con inversiones que iban desde la construcción hasta la tecnología de punta. Sin embargo, al contemplar las luces de la ciudad, solo sentía un vacío familiar que ninguna cuenta bancaria había logrado llenar. «Señor Castellanos, su padre está en la línea 2», anunció la voz de Carmen, su asistente. A través del intercomunicador, Alfonso suspiró. Las llamadas de don Ernesto nunca traían buenas noticias. «Pásame la llamada», respondió, preparándose mentalmente. «¿Ya revisaste los números del proyecto Meridian?». La voz autoritaria de don Ernesto resonó sin saludos previos. «Buenas noches a ti también». «Papá», contestó Alfonso con ironía mientras se servía un whisky. «No estoy para tus ironías». «¿Los revisaste o no?». «Sí, ya los revisé. Son prometedores, pero...». «¿Pero qué?», interrumpió don Ernesto. «No hay peros cuando se trata de aumentar las ganancias. Despide a esas familias, compra los terrenos y empieza la construcción de inmediato». Alfonso apretó el vaso. El proyecto requería desalojar a cientos de familias de un barrio tradicional. Esas familias han vivido ahí por generaciones. Podríamos modificar los planos para... Carajo, Alfonso. Te he enseñado 1000 veces que los sentimentalismos no tienen lugar en los negocios. ¿Crees que llegamos a donde estamos siendo considerados? Los castellanos no construimos un imperio preocupándonos por cualquiera. La conversación continuó por 10 minutos más, siempre con el mismo tono. Al colgar, Alfonso se quedó mirando el teléfono. A sus 45 años, seguía sintiendo que nunca sería suficiente para su padre. Carmen entró con una carpeta de documentos. «Los contratos del proyecto Torres del Sur que pidió revisar esta noche, señor». «Gracias, Carmen. Puedes retirarte», respondió sin levantar la mirada. Alfonso había conocido a Carmen cuando apenas comenzaba su carrera. Por 20 años, ella había sido testigo de su transformación, de un joven con ideales a un ejecutivo calculador que veía personas como números en una hoja de cálculo. La oficina quedó en silencio. Solo la luz de la lámpara de escritorio iluminaba los documentos, mientras afuera la lluvia comenzaba a caer. Alfonso revisaba contratos cuando un relámpago iluminó el cielo, seguido por el estruendo de un trueno. Su celular vibró. Miró la pantalla. Número desconocido. Normalmente ignoraría llamadas así a estas horas, pero algo lo impulsó a contestar. «Diga...». Silencio al otro lado. Luego, una voz infantil, entrecortada por sollozos. «Papá, ¿eres tú, papá?». Alfonso frunció el ceño, desconcertado. «Te has equivocado, niña. No soy tu padre». «Sí eres. Mi mamá me enseñó tu foto. Por favor, ven rápido». Mamá se cayó y no se levanta. Un escalofrío recorrió su espalda. «¿Quién es tu mamá?». «Mariana», respondió la pequeña voz. «Me llamo Laura. Mamá siempre dice que algún día vendrías». «Papá, por favor, tengo miedo. No tenemos comida y mamá está en el suelo». Alfonso sintió que el mundo se detenía. «Mariana». Hacía casi 8 años que no escuchaba ese nombre. Mariana Suárez, el único amor verdadero que había tenido, quien desapareció sin explicación alguna. «¿Dónde estás?», preguntó, ya levantándose de su silla. Entre sollozos, la niña dio una dirección en Iztapalapa, uno de los barrios más pobres de la ciudad. «No te muevas, voy para allá». Alfonso tomó su abrigo y las llaves de su auto, ignorando la tormenta que arreciaba, mientras esperaba el elevador. Su mente era un torbellino. Mariana con una hija, su hija, imposible. Ella lo habría contactado, a menos que... «¿Sale a esta hora, señor?», preguntó el guardia de seguridad. Alfonso apenas asintió, dirigiéndose al estacionamiento. Durante el trayecto, la lluvia golpeaba furiosamente el parabrisas de su Mercedes.
Las calles lujosas del distrito financiero fueron quedando atrás. Reemplazadas gradualmente por avenidas cada vez más deterioradas, su GPS lo guiaba hacia un barrio que nunca había visitado, a pesar de ser parte de la misma ciudad donde había crecido. Mientras conducía, utilizó su otro teléfono para contactar a su jefe de seguridad. Ramírez, necesito que rastrees una llamada que recibí hace unos minutos. A esta hora, señor. Es urgente. Al llegar a la dirección, encontró un edificio de apartamentos desgastado. La pintura se descascaraba de las paredes y las escaleras de concreto estaban agrietadas. El contraste con su penthouse de lujo no podía ser mayor. Subió hasta el tercer piso, buscando el apartamento 3C. Al llegar, dudó un instante antes de tocar. ¿Y si era una trampa? Una estafa, pero algo en la voz de esa niña. Tocó la puerta. Nada. Volvió a tocar más fuerte. ¿Quién es?, preguntó una vocecita desde el interior. Soy Alfonso, respondió, evitando decir tu padre. La puerta se abrió lentamente. Una niña de unos 7 años apareció. Tenía el pelo negro y lacio, ojos grandes y oscuros que lo miraban con una mezcla de miedo y esperanza. Algo en esa mirada le resultó perturbadoramente familiar. Papá, susurró, antes de que Alfonso pudiera responder. La niña se lanzó hacia él, abrazando sus piernas con desesperación. Viniste. Sabía que vendrías. Alfonso se quedó inmóvil, sin saber cómo reaccionar a ese abrazo. Entonces vio más allá de la niña. Una mujer yacía en el suelo de la pequeña sala. Su corazón dio un vuelco al reconocerla inmediatamente. Mariana, 8 años mayor, más delgada, con el rostro pálido, pero indudablemente ella. «Dios mío», exclamó, corriendo hacia ella. Se arrodilló y tomó su pulso. Estaba viva, pero muy débil. Se desmayó esta mañana, explicó Laura con voz temblorosa. Hace días que casi no come para que yo pueda comer. Alfonso miró alrededor. El apartamento era diminuto y estaba limpio, pero evidentemente pobre. La nevera, al estar entreabierta, revelaba sus estantes vacíos. Tenemos que llevarla al hospital, dijo, levantando a Mariana en brazos. Mientras bajaba las escaleras con Mariana y con Laura siguiéndolo de cerca, Alfonso sintió que algo se quebraba dentro de él. El mundo ordenado y frío que había construido comenzaba a desmoronarse con cada paso. En el auto, acomodó a Mariana en el asiento trasero. Laura se sentó junto a ella, sosteniendo su mano. A través del espejo retrovisor, Alfonso observó a la niña. Sus ojos eran los mismos que veía cada mañana en el espejo. La lluvia seguía golpeando contra los cristales, mientras Alfonso conducía a toda velocidad hacia el hospital privado más cercano. Sus manos aferraban el volante con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. De vez en cuando, miraba por el retrovisor a la pequeña Laura, quien no soltaba la mano de su madre inconsciente. ¿Tu mamá había estado enferma antes?, preguntó Alfonso, intentando mantener la calma. Laura negó con la cabeza. Solo cansada. Trabaja mucho, en 2 lugares. Dice que pronto tendremos para pagar la renta atrasada. Cada palabra de la niña era como una puñalada. ¿Renta atrasada? 2 trabajos. Mariana pasando hambre para alimentar a su hija. Alfonso apretó la mandíbula. ¿Cómo era posible que la mujer que una vez fue todo para él hubiera terminado así? Al llegar al hospital, Alfonso cargó a Mariana en brazos mientras Laura lo seguía de cerca, en la recepción de emergencias. Bastó mencionar su apellido para que todo el personal se movilizara. «Quiero al mejor médico disponible», ordenó con la autoridad que lo caracterizaba en los negocios. Mientras los médicos atendían a Mariana, Alfonso y Laura esperaban en una sala privada. La niña se sentó a su lado, balanceando sus piernas que no llegaban al suelo. El silencio entre ellos era incómodo. «¿De verdad eres mi papá?», preguntó finalmente Laura. Alfonso la miró, sin saber qué responder. Aquellos ojos idénticos a los suyos le devolvían la mirada expectante. «¿Tu mamá te ha hablado de mí?», Laura asintió. «Me enseñó fotos tuyas. Dice que eres un hombre muy importante que construye edificios grandotes. Me contó que antes se querían mucho, pero que tuvieron que separarse porque tu trabajo era muy importante». Alfonso sintió un nudo en la garganta. No recordaba ninguna ruptura. Solo recordaba haber llegado un día al apartamento que compartían para encontrarlo vacío, sin nota, sin explicación.
La había buscado durante meses antes de rendirse, convenciéndose de que Mariana simplemente había decidido abandonarlo. ¿Y nunca te dijo por qué se separaron?, preguntó con cautela. Dice que es complicado, cosas de adultos. Laura se encogió de hombros. Pero siempre me dijo que eras bueno, aunque estuvieras lejos. Una enfermera entró, interrumpiendo la conversación. Señor Castellanos, la paciente está estable, pueden pasar a verla, pero está sedada y necesita descansar. Alfonso se levantó, pero se detuvo al sentir la pequeña mano de Laura aferrándose a la suya. Una sensación extraña lo recorrió, algo que no había experimentado jamás. La habitación estaba en penumbra. Mariana yacía conectada a un suero, con el rostro pálido pero sereno. Alfonso la observó detenidamente. Seguía siendo hermosa, pero las marcas del sufrimiento eran evidentes en las líneas prematuras alrededor de sus ojos y boca. «¿Se va a poner bien?», susurró Laura. «Sí, princesa», respondió automáticamente, sorprendiéndose a sí mismo con el término cariñoso. «Los doctores dicen que está agotada y que no ha comido bien». Laura asintió con la seriedad de quien conoce demasiado bien la situación. «A veces dice que ya comió, pero yo sé que no. Guarda su comida para mí». Alfonso sintió una opresión en el pecho. Él, que cenaba en los restaurantes más exclusivos y tiraba comida sin pensarlo, no podía imaginar tal sacrificio. «Laura, ¿tienes hambre?». La niña dudó antes de asentir tímidamente. «Vamos a la cafetería. Tu mamá va a dormir por un rato». En la cafetería del hospital, Alfonso observó con asombro cómo Laura devoraba un sándwich y un jugo. No comía con desesperación, sino con los modales de alguien bien educado que, sin embargo, está realmente hambriento. «¿Vas a la escuela?», preguntó Alfonso, buscando conocerla mejor. «Sí, estoy en 2º grado. Soy la mejor en matemáticas». Una sonrisa de orgullo se dibujó en el rostro de Alfonso. Él también había sido excelente en matemáticas. «¿Y dónde vives cuando tu mamá trabaja?». «Con doña Lupita, nuestra vecina. Ella me cuida cuando mamá tiene turno de noche en la fábrica». Mientras conversaban, el teléfono de Alfonso sonó. Era Ramírez, su jefe de seguridad. «Señor», confirmé el rastreo de la llamada. «Viene del número registrado a nombre de Mariana Suárez. También he investigado preliminarmente. Trabaja en una fábrica textil y como mesera en las mañanas. Tiene una hija de 7 años, Laura Suárez. No hay registro de padre en el acta de nacimiento». Alfonso sintió un escalofrío. «¿Algo más? ¿Tienen deudas de renta?». «Señor, 3 meses. El casero ha amenazado con desalojarlas. Págalas todas y asegúrate de que tengan el apartamento garantizado por 1 año, que nadie sepa que fui yo». «Entendido, señor. ¿Necesita algo más?». Alfonso miró a Laura, que ahora dibujaba concentrada en una servilleta. «Sí, quiero un informe completo de los últimos 8 años de Mariana Suárez. Todo. Trabajos, residencias, situación financiera, y quiero discreción absoluta». Tras colgar, Alfonso volvió su atención a Laura. La niña le mostraba su dibujo, 3 figuras de palitos, una más alta y 2 más pequeñas, tomadas de la mano. «Somos nosotros», explicó. «Tú, mamá y yo como una familia». Algo se removió dentro de Alfonso. Durante años había construido su vida alrededor del trabajo, convenciéndose de que no necesitaba nada más. Ahora, un simple dibujo en una servilleta lo desarmaba por completo. Un médico se acercó a su mesa. «Señor Castellanos, la paciente está despierta y pregunta por su hija». Al entrar en la habitación, Mariana estaba incorporada en la cama. Su rostro se transformó al ver a Alfonso. Sorpresa, miedo y algo más que no supo identificar. «Mami», exclamó Laura, corriendo hacia ella. Mariana abrazó a su hija, pero sin apartar los ojos de Alfonso. «Laura, cariño, ¿puedes ir un momento con la enfermera? Necesito hablar con el señor». Una vez solos, el silencio pesó entre ellos. «¿Por qué estás aquí?», preguntó finalmente Mariana, con voz débil pero firme. «Laura me llamó, desde tu teléfono». Mariana cerró los ojos, procesando la información. «¿Te dijo que eres su padre?». «No hizo falta. Tiene mis ojos». «Mariana, y mi terquedad, por lo que veo». Alfonso intentó sonreír, pero el gesto no llegó a sus ojos. «¿Por qué nunca me lo dijiste?». Mariana desvió la mirada. «Es complicado. No podía. No debía». «No debías, por Dios, Mariana.
Tengo una hija de 7 años y me entero porque se desmaya su madre por no comer. Mientras tanto, yo... ¿Tú qué, Alfonso? ¿Habrías dejado todo por nosotras? ¿El imperio castellanos? ¿La aprobación de tu padre? Las palabras salieron con amargura. Ambos sabemos la respuesta. Alfonso se acercó a la cama, su rostro una mezcla de confusión y dolor. No tenías derecho a decidir por mí. No tenías derecho a ocultarme a mi hija. Tenía todo el derecho de protegerla. Los ojos de Mariana brillaron con lágrimas contenidas. Y ahora, si me disculpas, estoy cansada. Gracias por traernos al hospital. Pero mañana nos iremos. Irse. Estás loca. Apenas puedes mantenerte en pie y... Alfonso se pasó la mano por el cabello. Frustrado. Mira, no voy a discutir ahora. Descansa. Hablaremos mañana, cuando estés mejor. Al salir de la habitación, Alfonso se encontró con Laura sentada en el pasillo. ¿Mamá está enojada contigo?, preguntó la niña. Alfonso se arrodilló frente a ella. Un poco. Los adultos a veces nos enojamos, pero se nos pasa. Laura lo miró con esos ojos que eran un espejo de los suyos. Si eres mi papá, ¿te quedarás con nosotras ahora? La pregunta lo dejó sin palabras. Toda su vida, Alfonso Castellanos había tenido respuestas para todo. Ahora, frente a esta niña, se daba cuenta de cuántas preguntas importantes había evitado. Alfonso no regresó a su penthouse esa noche. Se quedó en la sala de espera del hospital, incapaz de alejarse. Cerca de las 3 de la madrugada, su teléfono vibró. Era un mensaje de Carmen. Don Ernesto pregunta por qué no contesta sus llamadas. La reunión con los inversionistas japoneses es a las 8 a.m. Había olvidado por completo la reunión. Por primera vez en su carrera, los negocios parecían insignificantes. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron por las ventanas, Alfonso se dirigió a la cafetería. Necesitaba café y tiempo para ordenar sus pensamientos. La imagen de Laura no dejaba de darle vueltas en la cabeza. Su hija, tenía una hija. Mientras esperaba su café, su mente viajó 8 años atrás. Cuando conoció a Mariana, había sido en la inauguración de la Torre Castellanos, el primer proyecto que dirigió completamente solo. Ella cubría el evento para una revista de arquitectura, a diferencia de otros periodistas que lo adulaban. Mariana lo había cuestionado duramente sobre el impacto ambiental del edificio. «Es fácil construir belleza cuando se ignoran las consecuencias, señor Castellanos», le había dicho con una mirada desafiante que lo cautivó al instante. 3 citas le tomó convencerla de que no era solo otro magnate insensible. 6 meses después, vivían juntos, contra la voluntad de don Ernesto, quien consideraba que una simple periodista no estaba a la altura del apellido Castellanos. Fueron los mejores meses de su vida. Mariana lo había hecho reír, lo había hecho cuestionar sus valores y, sobre todo, lo había hecho sentir verdaderamente vivo. Hasta que un día, sin explicación, desapareció. Apartamento vacío, teléfono desconectado, como si nunca hubiera existido. «Señor, su café». La voz de la camarera lo trajo de vuelta al presente. Al regresar a la habitación de Mariana, la encontró despierta, mirando por la ventana mientras Laura aún dormía en el sofá. «Buenos días», dijo Alfonso en voz baja. Mariana se giró. Su rostro ya tenía mejor color, pero la tensión era evidente en su postura. «El doctor dice que puedo irme hoy», respondió, ignorando el saludo. «Mariana», Alfonso se acercó. «Necesitamos hablar». «¿De qué exactamente? ¿De cómo apareces después de 8 años exigiendo explicaciones? ¿O de cómo ahora te sientes con derecho a juzgar mi vida?» «De nuestra hija», respondió Alfonso con firmeza. «De Laura». Al escuchar su nombre, la niña se removió en el sofá, pero siguió dormida. «¿Qué quieres saber?», preguntó Mariana, bajando la voz. «Todo. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué nunca me dijiste que estabas embarazada? ¿Por qué has preferido vivir en la pobreza antes que buscarme?». Mariana soltó una risa amarga. «¿Crees que fue mi primera opción? Criar sola a una niña, trabajando en 2 empleos mal pagados. Entonces, ¿por qué?», exclamó Alfonso, alzando la voz más de lo que pretendía. Laura se despertó con el ruido. Miró confundida a ambos adultos. «Laura, cariño», dijo Mariana con voz suave. «¿Puedes ir a buscar a la enfermera Rosa? Dile que mamá necesita su medicina». Cuando la niña salió, Mariana enfrentó a Alfonso.
Me fui porque no tuve opción. Cuando supe que estaba embarazada, fui a buscarte a tu oficina. No estabas, pero sí tu padre. Alfonso sintió un escalofrío. ¿Mi padre? Mariana asintió. Me recibió con esa sonrisa fría que tienen todos los castellanos cuando intentan ser amables. Me ofreció un té. Me preguntó por qué quería verte con tanta urgencia. Su voz se quebró ligeramente. Cuando le dije que estaba embarazada, su expresión cambió por completo. Me dijo que eras el heredero de un imperio y que no permitiría que una periodista oportunista te atrapara con un bastardo. Alfonso apretó los puños. ¿Y le creíste? ¿Creíste que yo pensaría lo mismo? No, por eso insistí en hablar contigo. Entonces tu padre... Mariana cerró los ojos. Como si el recuerdo fuera doloroso, me mostró un expediente. Tenía todo sobre mí, la enfermedad de mi madre, mis deudas universitarias, incluso mi historia clínica. Me dijo que si no desaparecía de tu vida, no solo me destruiría a mí, sino que se aseguraría de que perdieras todo. Me estás diciendo que mi padre te amenazó. No solo a mí. Dijo que te haría elegir, o tu imperio o la puta periodista y su bastardo, que te conocía lo suficiente para saber qué elegirías, pero que no te daría la oportunidad de arruinar tu vida. Alfonso se dejó caer en una silla, aturdido. Conocía a su padre, sabía de lo que era capaz, pero esto, debiste decírmelo, debiste confiar en mí. ¿Para qué? Para que renunciaras a todo por lo que habías trabajado, para que vivieras resentido, mirándome cada día y recordando lo que perdiste por mi culpa. Mariana negó con la cabeza. No podía hacerte eso. No era tu decisión, respondió Alfonso, la voz tensa. Tampoco era solamente sobre ti. Don Ernesto dejó muy claro que si te buscaba, no solo te destruiría a ti, también se aseguraría de que yo nunca encontrara trabajo en ningún medio. Tenía a mi madre enferma. Alfonso, no podía arriesgarme. Un silencio pesado cayó entre ellos. A través de la ventana, podían ver a Laura charlando animadamente con una enfermera en el pasillo. Y estos años, todos estos años viviendo así, no siempre fue tan difícil. Trabajé como editora en Monterrey, ganaba bien, pero cuando mamá empeoró, tuvimos que regresar a la capital para sus tratamientos. Murió hace 2 años. Mariana hizo una pausa. Desde entonces ha sido complicado el colegio de Laura, las medicinas de mamá, la renta. Alfonso se acercó y tomó la mano de Mariana. Ella no la retiró. Lo siento, por todo, por no buscarte más, por no estar ahí. Los ojos de Mariana se llenaron de lágrimas. No fue tu culpa. Laura regresó. Laura, interrumpiendo el momento. La enfermera Rosa dice que viene en un ratito. Miró a ambos. ¿Ya no están enojados? Alfonso y Mariana intercambiaron una mirada. No, mi amor, respondió Mariana. Solo estábamos poniéndonos al día. Alfonso se agachó para quedar a la altura de Laura. Tu mamá me contaba cosas de cuando eras bebé. Los ojos de la niña se iluminaron. ¿Te contó que nací el mismo día que tú? Mamá dice que soy idéntica a ti cuando te enojas. Alfonso miró sorprendido a Mariana, quien asintió con una pequeña sonrisa. 31 de agosto. Se adelantó 3 semanas. Creo que ya desde entonces era impaciente como tú. El doctor entró para revisar a Mariana. 900. Alfonso aprovechó para llamar a Carmen. Cancela todas mis reuniones de hoy y mañana. Asuntos personales urgentes. Todo bien, señor. Don Ernesto está furioso por la reunión de esta mañana. Que siga furioso. Te llamaré más tarde. Cuando regresó a la habitación, el médico ya se había ido, y Mariana estaba vistiéndose tras el biombo. El doctor dice que estoy bien para irme, pero que debo alimentarme mejor, dijo con cierto tono de vergüenza. No irán a ese apartamento, afirmó Alfonso. Tengo un departamento vacío en Polanco. Pueden quedarse ahí mientras... No necesitamos tu caridad, Alfonso, interrumpió Mariana. Aprecio que nos hayas traído al hospital, pero podemos arreglárnoslas solas, como siempre. No es caridad, Mariana. Es mi hija, nuestra hija. Alfonso respiró hondo. Mira, no te estoy pidiendo nada. Solo quiero conocerla. Ser parte de su vida, por favor. Laura, quien había escuchado todo, se acercó a su madre. ¿Podemos, mamá? Siempre dices que debo conocer a mi papá algún día. Ya está aquí. Mariana miró a su hija y luego a Alfonso. Algo en la expresión de él, una vulnerabilidad que nunca había mostrado antes, la conmovió. Está bien, pero con una condición.
Las cosas irán a nuestro ritmo, sin presiones, sin decisiones apresuradas, y cuando diga basta, será basta. Alfonso asintió. Sintiendo por primera vez en años que algo realmente importante dependía de él, no se trataba de cerrar un negocio millonario, ni de impresionar a su padre, se trataba de ganarse un lugar en la vida de su hija, y quizás, aunque no se atrevía a admitirlo, también en el corazón de la mujer que nunca había podido olvidar. Alfonso condujo su Mercedes con Laura y Mariana hasta el departamento en Polanco, aunque Mariana había insistido en regresar a su apartamento para recoger algunas pertenencias. Él la convenció de que era mejor enviar a alguien a buscarlas. Con una llamada, arregló que Ramírez se encargara de ello. «Mamá, mira esos edificios tan grandotes», exclamó Laura, apretando su rostro contra la ventanilla del auto. «Tú los hiciste, papá». Alfonso sintió una extraña emoción al escucharla llamarlo papá, con tanta naturalidad. Algunos de ellos. ¿Ves ese de cristales azules? Lo diseñamos hace 3 años. Mariana observaba en silencio el intercambio entre padre e hija. Por un lado, sentía alivio al ver la conexión inmediata entre ambos. Por otro, temor ante lo que podría significar esta repentina intrusión en sus vidas. El departamento resultó ser un lujoso penthouse, de 3 habitaciones con vista panorámica a la ciudad. Mariana reprimió un comentario sarcástico sobre lo que Alfonso consideraba un departamento vacío. «Solo estará disponible unas semanas», explicó Alfonso. «Después podemos buscar otro lugar que...» «Alfonso, ya hablamos de esto», interrumpió Mariana. «Es temporal, unos días, no semanas». Laura corrió de habitación en habitación, maravillada. «Mamá, esta recámara tiene una cama gigante, y mira». Hay una tele en la pared. Mientras Laura exploraba el lugar, Alfonso recibió una llamada. Era Carmen. Nuevamente. «Señor, don Ernesto exige verlo. Dice que si no viene ahora a la oficina, él mismo irá a buscarlo donde sea que esté». Alfonso miró a Mariana y Laura. No estaba listo para explicarle a su padre sobre ellas. «Dile que estaré allí en 1 hora», respondió, cortando la llamada. Se acercó a Mariana, quien desempacaba las pocas pertenencias que Ramírez había traído del apartamento. «Tengo que ir a la oficina, mi padre. No tienes que darme explicaciones», respondió ella sin mirarlo. «No estamos juntos». «Alfonso, puedes ir y venir como quieras». Alfonso quería decir algo más, pero Laura apareció en ese momento, saltando de emoción. «Papá, hay una alberca en la azotea. ¿Podemos ir a nadar?» «Claro que sí, princesa», respondió, agachándose para quedar a su altura. «Pero ahora tengo que ir a trabajar un rato. Volveré para la cena, ¿te parece?» El rostro de Laura se entristeció visiblemente. «¿Prometes que volverás?» Esas palabras lo golpearon con fuerza. ¿Cuántas promesas incumplidas habría experimentado esta niña en su corta vida? «Te lo prometo, y nunca rompo mis promesas». La oficina de don Ernesto Castellanos era el doble de grande que la de Alfonso, decorada con muebles de caoba oscura y retratos de los castellanos que habían construido el imperio antes que él. La habitación rezumaba poder y tradición. 3 reuniones, Alfonso. 3 malditas reuniones canceladas sin explicación. Don Ernesto golpeó el escritorio. A sus 72 años, seguía imponiendo un respeto cercano al miedo. ¿Se puede saber qué demonios es más importante que los inversores japoneses? Alfonso había ensayado mentalmente esta conversación durante todo el trayecto, pero ahora las palabras se evaporaban. «Tuve una emergencia personal». «¿Personal?» Don Ernesto soltó una risa seca. «Tú no tienes asuntos personales. Te criamos para que entendieras que lo único que importa es el legado Castellanos. Ese es el problema, padre. Me criaron para ser una extensión del apellido, no una persona». Don Ernesto entrecerró los ojos, estudiando a su hijo. «¿Qué mosca te picó? Hablas como si de repente te importaran esas tonterías sentimentales». Alfonso pensó en Laura, en su sonrisa cuando lo llamaba papá, en Mariana, sacrificándose hasta la inanición por su hija. «Quizás me importan más de lo que crees». El viejo Castellanos se levantó, acercándose a la ventana desde donde se veía gran parte de la ciudad que, de una forma u otra, les pertenecía. «Escúchame bien, Alfonso. He dedicado mi vida a construir algo que durará generaciones. No voy a permitir que lo pongas en riesgo por un capricho». «No es un capricho, es mi vida». Don Ernesto lo miró fijamente.
¿Quién es ella? Ella. No me tomes por idiota. Siempre hay una mujer detrás cuando un hombre empieza a hablar así. ¿Quién es? Una de esas modelos con las que sales. Alfonso tuvo que contener la rabia que sentía. Esto no tiene nada que ver con... Pues debería, interrumpió don Ernesto. Ya es hora de que te cases. La hija de Montero sería una buena opción. Viene de una buena familia. Tiene educación y contactos. Sería una adición valiosa a la empresa. La idea de casarse con la hija de otro empresario, como si fuera una transacción comercial, le revolvió el estómago. ¿Cómo había tolerado esta mentalidad durante tantos años? No voy a casarme por conveniencia, padre. Por supuesto que sí, como lo hice yo. Como lo hizo tu abuelo. Los sentimientos son lujos que hombres como nosotros no podemos permitirnos. Don Ernesto hizo una pausa. A menos que ya estés involucrado con alguien. La imagen de Mariana cruzó por su mente, pero Alfonso se apresuró a negar. Solo digo que tengo derecho a tomar mis propias decisiones. Tus decisiones afectan el legado familiar. Nunca lo olvides. Cuando Alfonso salió de la oficina de su padre, se sentía física y emocionalmente agotado. Carmen lo esperaba con una pila de documentos. Don Ernesto quiere que revises estos contratos antes de mañana, explicó con expresión de disculpa. Alfonso miró su reloj. Había prometido volver para la cena con Laura. Envíalos a mi correo. Los revisaré esta noche. Cuando Alfonso regresó al penthouse, encontró a Laura viendo caricaturas en la televisión. Al verlo, corrió a abrazarlo. «¿Volviste? Mamá dijo que quizás estarías muy ocupado». Alfonso la alzó en brazos. «Te prometí que volvería, ¿no?» Mariana apareció desde la cocina, secándose las manos en un delantal. «Laura, ve a lavarte las manos. La cena está casi lista». Mientras la niña corría al baño, Mariana y Alfonso se quedaron solos. «No tenías que cocinar», dijo él. «Podríamos haber pedido algo. No quiero que nos malacostumbremos a lujos que no podemos mantener», respondió ella, regresando a la cocina. Alfonso la siguió. El aroma a comida casera llenaba el ambiente, algo que no experimentaba desde... No podía recordar cuándo. «¿Cómo estuvo tu reunión?», preguntó Mariana mientras servía una simple pero apetitosa pasta. «Como siempre, mi padre exigiendo, yo obedeciendo». Alfonso se aflojó la corbata, o al menos fingiendo que obedezco. Mariana lo miró de reojo. «¿Le hablaste de Laura?» «No», admitió. «Aún no. ¿Te avergüenzas de ella?» «No. ¿Cómo puedes pensar eso? Es solo que...» Alfonso se pasó la mano por el cabello. «Mi padre es complicado. Quiero proteger a Laura de él, al menos por ahora». Mariana asintió. Comprendiendo perfectamente a qué se refería, la cena transcurrió con Laura contándole a Alfonso sobre su escuela, sus amigas, y cómo había aprendido a multiplicar antes que todos en su clase. Alfonso la escuchaba fascinado, descubriendo facetas de su hija que reflejaban tanto a Mariana como a él mismo. Después de acostar a Laura, Alfonso se instaló en la sala con su laptop. Tenía contratos que revisar, pero su mente seguía en la cena familiar que acababa de experimentar. Mariana se sentó frente a él con una taza de té. «Pareces cansado». «Lo estoy, pero no por el trabajo». Entonces, Alfonso cerró la laptop por tratar de reconciliar dos vidas completamente diferentes, el Alfonso Castellanos de la sala de juntas y este que está aquí ahora. «¿Y cuál te gusta más?», preguntó Mariana con una pequeña sonrisa. «El de aquí», respondió sin dudar, «pero el otro paga las cuentas». Ambos rieron suavemente, compartiendo un momento de complicidad como en los viejos tiempos. «Alfonso», dijo Mariana después de un silencio, «¿qué estamos haciendo exactamente? ¿Cuál es tu plan con todo esto?» «No tengo un plan. Por primera vez en mi vida, estoy improvisando». Alfonso la miró directamente. «Solo sé que quiero ser parte de la vida de Laura, y que no me importa lo que mi padre o cualquiera piense al respecto». Mariana asintió lentamente. «Solo recuerda lo que acordamos, a nuestro ritmo, a su ritmo», confirmó él. Esa noche, mientras trabajaba en su laptop hasta la madrugada, Alfonso se encontró revisando los planos del proyecto Meridian, el mismo que requería desalojar a cientos de familias. Por primera vez, veía más que números en esos documentos. Veía personas, hogares, vidas como las de Mariana y Laura. Con determinación, comenzó a rediseñar el proyecto desde cero. Si don Ernesto notaba el cambio,
tendría que enfrentarlo, pero ya no sería el mismo Alfonso que obedecía ciegamente. No después de descubrir lo que realmente importaba. Una semana había pasado desde que Alfonso encontró a Mariana y Laura, 7 días que habían alterado por completo su existencia. Cada mañana salía temprano hacia la oficina, pasaba el día entre reuniones y llamadas, y regresaba al atardecer para cenar con su recién descubierta familia. Esta doble vida comenzaba a pasar factura. Don Ernesto había notado cambios en su comportamiento, llegadas tarde, salidas anticipadas, una atención dispersa durante las juntas importantes. «Algo está pasando con Alfonso», comentó don Ernesto a Carmen mientras esperaba en la oficina de su hijo. «Y voy a descubrir qué es». Carmen mantuvo una expresión neutral. Aunque por dentro estaba alarmada, durante años había sido leal a Alfonso, incluso guardando secretos frente a don Ernesto. «El señor Alfonso ha estado muy ocupado con el rediseño del proyecto Meridian», respondió con cautela. «¿Rediseño?». Don Ernesto frunció el ceño. «¿Qué rediseño?». Antes de que Carmen pudiera elaborar, Alfonso entró apresuradamente. «Padre, no sabía que vendrías. Tengo una reunión en 15 minutos». Don Ernesto observó a su hijo. Corbata ligeramente torcida, cabello menos perfecto que de costumbre, ojos con un brillo diferente. «Cancélala», ordenó. «Tenemos que hablar sobre este rediseño del que me acabo de enterar». Alfonso miró brevemente a Carmen, quien articuló un silencioso «lo siento», antes de retirarse, cerrando la puerta. «Estaba por informarte», comenzó Alfonso, dirigiéndose a su escritorio. «El plan original requería desalojar. Sé perfectamente lo que requería el plan original. Lo aprobé yo mismo. Sí, pero encontré una alternativa que nos permite mantener la rentabilidad sin afectar a esas familias. De hecho, podríamos mejorar nuestra imagen pública, sí». Don Ernesto golpeó el escritorio con la palma, interrumpiéndolo. «¿Desde cuándo te importa la imagen pública más que el margen de beneficio? ¿Qué demonios te está pasando, Alfonso?». «Tal vez estoy madurando como ejecutivo», respondió con una calma que solo enfureció más a su padre. «O tal vez estás olvidando quién eres». Alfonso sostuvo la mirada de su padre. «Al contrario, creo que apenas estoy recordándolo». Don Ernesto entrecerró los ojos, evaluándolo. «He recibido informes de que no estás durmiendo en tu apartamento. ¿Dónde te quedas? ¿Con quién?». La pregunta golpeó a Alfonso como un puñetazo. «Lo estaba vigilando. Eso es asunto mío. Nada que afecte a la empresa es solo asunto tuyo», replicó don Ernesto. «Si estás metido en algún escándalo, un romance con alguien inapropiado, como lo fue Mariana», el nombre cayó en la oficina como una bomba. Don Ernesto palideció momentáneamente antes de recuperar su compostura. «¿Esa mujer, la has vuelto a ver?». Alfonso calibró cuidadosamente su respuesta. «¿Por qué te importaría después de tantos años?». «Porque te conozco, hijo. Siempre has sido brillante para los negocios, pero ingenuo con las mujeres». Don Ernesto se levantó, acercándose amenazadoramente. «Si esa periodista ha vuelto a aparecer, más te vale mantenerte alejado. Solo busca tu dinero. Como todas las mujeres, ¿no, padre? Según tú, ninguna mujer podría interesarse en un Castellanos por algo que no fuera su fortuna. Es la verdad, tu madre. No metas a mamá en esto», interrumpió Alfonso con una dureza que sorprendió a ambos. Don Ernesto retrocedió, percibiendo algo nuevo en su hijo, una determinación que nunca antes había mostrado. «Solo te advierto, cualquier distracción que tengas ahora podría costarte todo por lo que has trabajado. Los Montero están considerando nuestra propuesta de fusión, pero exigen hablar directamente contigo. Si perciben cualquier debilidad o indecisión, estaré ahí», cortó Alfonso. «¿Algo más?». Don Ernesto lo miró fijamente por unos segundos. «Espero que sepas lo que estás haciendo, Alfonso. No toleraré que pongas en riesgo el legado familiar». Cuando su padre salió, Alfonso se dejó caer en su silla. Exhausto, tomó su teléfono y marcó. «Mariana, está todo bien con Laura». A kilómetros de distancia, en el penthouse de Polanco, Mariana terminaba de ayudar a Laura con su tarea. La niña había insistido en asistir a la escuela, a pesar del cambio de domicilio, y Alfonso había arreglado que un chofer la llevara y recogiera todos los días. «¿Era papá?», preguntó Laura al ver a su madre colgar. «Sí, dice que llegará un poco tarde para la cena». Laura asintió, como si comprendiera perfectamente los compromisos de un empresario. «Está ocupado construyendo edificios grandotes.
Mariana sonrió, maravillada por la facilidad con que su hija había adaptado a Alfonso en su vida. Como una pieza que siempre debió estar ahí. ¿Estás contenta de que papá esté con nosotras?, preguntó, acariciando el cabello de Laura. Mucho. Ahora ya no tengo que inventar cosas sobre él cuando mis amigas preguntan. El comentario provocó un nudo en la garganta de Mariana. ¿Inventabas cosas? Laura asintió, concentrándose en su dibujo. Les decía que mi papá estaba en viajes de negocios muy importantes, que construía edificios en otros países y por eso no podía venir a los festivales de la escuela. Mariana abrazó a su hija, intentando contener las lágrimas. ¿Cuánto daño le había causado al separarla de su padre? Había tomado la decisión correcta. El timbre del apartamento interrumpió sus pensamientos. Al abrir, se encontró con Carmen, la asistente de Alfonso. Disculpe la intrusión, señora Suárez. Alfonso me pidió que le trajera estos documentos. Mariana la invitó a pasar. Sorprendida, recordaba vagamente a Carmen de sus visitas a la oficina de Alfonso años atrás. ¿Gustas un café?, ofreció, más por cortesía que por deseo de alargar la visita. No, gracias, pero... Carmen miró nerviosamente hacia la puerta. Necesito hablar con usted. Es sobre don Ernesto. Mariana sintió un escalofrío. Laura, cariño, ¿puedes ir a tu habitación a terminar tu dibujo? Una vez solas. Carmen habló en voz baja. Don Ernesto sospecha algo. Ha estado preguntando dónde pasa las noches Alfonso, y hoy mencionó su nombre en la oficina. ¿Alfonso le habló de nosotras? No, pero don Ernesto no es tonto. Ha notado los cambios en Alfonso. Carmen se acercó más. Señora Suárez, debe tener cuidado. Don Ernesto tiene ojos en toda la ciudad. ¿Qué quieres decir? Ha contratado a investigadores privados para seguir a Alfonso. Es cuestión de tiempo antes de que descubra sobre ustedes. Y sobre la niña. Mariana palideció. Los recuerdos de su último encuentro con don Ernesto seguían frescos, a pesar de los años. ¿Alfonso lo sabe? Acabo de advertirle, pero hay algo más que necesita saber. Carmen dudó antes de continuar. Hace 8 años, cuando usted desapareció, yo sabía que estaba embarazada. ¿Tú lo sabías? Carmen asintió, avergonzada. Don Ernesto me ordenó vigilarla cuando reporté sus visitas al médico. Él se encargó del resto. Siempre me arrepentí de no haberle advertido. Mariana se sentó, procesando esta nueva información. No solo don Ernesto la había amenazado, había orquestado toda una operación para separarla de Alfonso. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque vi cómo cambió Alfonso cuando usted desapareció. Se volvió frío, calculador, exactamente lo que don Ernesto quería. Carmen la miró con intensidad. Y ahora, por primera vez en 8 años, veo al Alfonso de antes. No quiero que don Ernesto lo destruya nuevamente. El sonido de la puerta principal interrumpió su conversación. Alfonso entró, sorprendido al ver a Carmen allí. ¿Qué haces aquí? Trajo los documentos que pediste, intervino Mariana rápidamente. Y ya se iba. Carmen asintió, recogiendo su bolso. Los informes que solicitó están todos ahí, señor. Buenas noches. Cuando Carmen se marchó, Alfonso notó la expresión preocupada de Mariana. ¿Qué ocurre? ¿Te dijo algo más? Mariana dudó. La advertencia de Carmen resonaba en su mente, pero la preocupación en el rostro de Alfonso la detuvo. Ya tenía suficiente presión. Nada importante. ¿Cómo estuvo tu día? Complicado. Mi padre vino a mi oficina, preguntando dónde pasó las noches. ¿Le dijiste sobre nosotras? ¿Sobre Laura? Alfonso negó con la cabeza. Todavía no, pero es cuestión de tiempo. ¿Qué vamos a hacer, Alfonso? Antes de que pudiera responder, Laura apareció corriendo. «¡Papá!», gritó, lanzándose a sus brazos. «Mira lo que dibujé para ti». Alfonso la cargó, observando el dibujo. 3 figuras tomadas de la mano frente a un edificio alto. «Es hermoso, princesa. Somos tú, mamá y yo en tu trabajo. ¿Cuándo vamos a ir a tu oficina? Quiero ver dónde construyes los edificios». Alfonso y Mariana intercambiaron miradas. La inocente petición de Laura subrayaba la complejidad de su situación. «Pronto, mi amor», respondió Alfonso besando su frente. «Muy pronto todos sabrán que eres mi hija». Esa noche, después de acostar a Laura, Alfonso y Mariana se sentaron en la terraza. La ciudad brillaba bajo ellos, ajena a su dilema. «No podemos seguir así», dijo finalmente Mariana. «Tu padre nos encontrará eventualmente, y cuando lo haga, tendré que enfrentarlo», completó Alfonso.
No tengo miedo de él, Mariana. Deberías. No sabes de lo que es capaz. Lo sé perfectamente. Crecí con él, ¿recuerdas? Alfonso tomó su mano. Pero ya no soy el mismo hombre que manipulaba a su antojo. Ahora tengo algo por lo que vale la pena luchar. La determinación en su voz conmovió a Mariana. El Alfonso que tenía frente a ella no era el joven ambicioso de hace 8 años, ni el ejecutivo despiadado en que se había convertido. Era algo nuevo, algo mejor. ¿Y si perdemos?, susurró, expresando su mayor temor. ¿Y si te quita todo? ¿Si nos separa nuevamente? Alfonso apretó su mano con firmeza. No lo hará. Esta vez lucharemos juntos. Pero mientras pronunciaba estas palabras, Alfonso sabía que la batalla que se avecinaba podría costarle mucho más que su fortuna. Don Ernesto Castellanos nunca había perdido una guerra y no tenía intención de empezar ahora. Al día siguiente, Alfonso llegó temprano a la oficina. Necesitaba revisar algunos documentos antes de que el resto del personal apareciera, entre ellos, un sobre confidencial que Carmen había dejado sobre su escritorio, el informe completo sobre Mariana y Laura durante los últimos 8 años. Con manos temblorosas, Alfonso abrió el sobre. Las primeras páginas mostraban a Mariana embarazada, mudándose a Monterrey. Luego, fotos del nacimiento de Laura, de sus primeros pasos, de Mariana sosteniendo a su hija mientras trabajaba desde casa, la vida que él debería haber compartido, capturada por algún investigador anónimo contratado por Carmen. Una imagen en particular le rompió el corazón. Laura, con apenas 3 años, sosteniendo un recorte de periódico donde aparecía él en la inauguración de un edificio. Según la nota adjunta, la niña lo llamaba «mi papá el constructor» y dormía con el recorte bajo su almohada. Alfonso cerró el informe, abrumado por la emoción y la culpa. ¿Cómo pudo no buscar más a Mariana? ¿Cómo pudo rendirse tan fácilmente? Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Carmen. «Señor, hay algo que debe saber», dijo en voz baja, cerrando la puerta tras ella. «Don Ernesto ha convocado una reunión de emergencia con la junta directiva para esta tarde». «¿Sabes el motivo?», Carmen dudó antes de responder. «Es sobre usted, señor. Don Ernesto ha estado reuniendo información sobre sus actividades recientes». Alfonso comprendió inmediatamente. «Sabe sobre Mariana y Laura. No estoy segura de cuánto sabe exactamente, pero...» Carmen tomó aire. «Esta mañana llegó con Víctor Torres, el abogado que maneja los asuntos más delicados de la empresa. Víctor Torres era conocido por resolver problemas de manera expedita, sin importar la ética o la legalidad. Si don Ernesto lo había convocado, la situación era más grave de lo que pensaba. Gracias, Carmen. ¿Podrías cancelar mis reuniones de la mañana? Necesito hacer algunas llamadas». En cuanto Carmen salió, Alfonso marcó el número de Mariana. No respondió. Intentó nuevamente. Con el mismo resultado, un presentimiento inquietante lo invadió. «Carmen», llamó a través del intercomunicador. «¿Sabes si mi padre envió a alguien al departamento de Polanco hoy?» «No que yo sepa, señor, pero...» Don Ernesto recibió una llamada privada temprano. Parecía complacido después de colgar. Alfonso tomó su saco y se dirigió al elevador. «Si alguien pregunta, diles que surgió una emergencia». Durante el trayecto al departamento, intentó llamar a Mariana varias veces más. Nada. El tráfico matutino de la Ciudad de México parecía haberse confabulado contra él, alargando un viaje que normalmente tomaría 20 minutos a casi 1 hora. Cuando por fin llegó, el guardia del edificio lo detuvo en la entrada. «Señor Castellanos, la señora Suárez dejó esto para usted». Alfonso tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había una breve nota escrita a mano. «Alfonso, tenías razón. Tu padre nos encontró. Recibí una visita esta mañana de su abogado. Las amenazas continúan, pero esta vez no huiré. Laura y yo estaremos con mi prima Elena en Coyoacán. Ven cuando puedas, Mariana». La dirección estaba anotada al final. Alfonso respiró aliviado al saber que estaban a salvo, pero la preocupación persistió. ¿Qué les habría dicho Torres? ¿Hasta dónde llegaría su padre esta vez? La casa de Elena estaba en una tranquila calle de Coyoacán, un barrio histórico lejos del bullicio financiero. Alfonso aparcó frente a la modesta pero acogedora vivienda y tocó el timbre. Mariana abrió la puerta, visiblemente aliviada al verlo. «Gracias a Dios, intenté llamarte, pero... olvidaste cargar el teléfono otra vez», completó él con una media sonrisa.
Recordando una vieja costumbre, Mariana asintió, dejándolo pasar. La casa estaba decorada con artesanías mexicanas y libros apilados en cada superficie disponible. ¿Dónde está Laura? Elena la llevó al parque. No quería que escuchara nuestra conversación. Se sentaron en un pequeño sofá en la sala. Mariana lucía pálida, con ojeras marcadas. Claramente no había dormido bien. ¿Qué te dijo Torres exactamente? Mariana respiró hondo. Llegó temprano, muy cordial al principio. Dijo que don Ernesto lamentaba profundamente nuestro malentendido de hace años y quería compensarnos generosamente. ¿Compensarnos? Sí. Me ofreció 5 millones de pesos para que Laura y yo nos mudáramos a España. Mariana soltó una risa amarga. Dijo que era una oportunidad para empezar de nuevo. Lejos de cualquier complicación para la familia Castellanos, Alfonso apretó los puños. Típico de mi padre, intentar solucionar todo con dinero. Eso no es todo. Mariana bajó la voz. Cuando le dije que no estaba interesada, que Laura merecía conocer a su padre, su tono cambió. Me mostró un expediente. Sobre mí. ¿Qué tipo de expediente? Artículos que nunca publiqué. Correos personales, detalles de mi vida que nadie debería conocer, Alfonso. Tenía información de las últimas 2 semanas, incluyendo conversaciones con mi jefe actual. Mariana lo miró con preocupación. Tu padre no solo me vigiló hace 8 años, nunca dejó de hacerlo. Esta revelación golpeó a Alfonso como un puñetazo. Su padre había mantenido vigilada a Mariana durante todos estos años. ¿Por qué? A menos que te amenazó, no directamente. Solo dijo que sería una pena que cierta información sensible llegara a manos equivocadas y que mi carrera periodística podría verse permanentemente afectada. Mariana se estremeció, pero lo peor fue cuando mencionó a Laura. ¿Qué dijo sobre ella? La voz de Alfonso era apenas un susurro. Que las escuelas privadas son muy selectivas con sus admisiones y que sería terrible que la niña sufriera rechazo por el pasado de su madre. Alfonso se levantó, incapaz de contener su furia. Ese maldito, amenazar a una niña, a su propia nieta. Alfonso, tu padre es peligroso, siempre lo supe, pero hoy lo confirmé. Él se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. Mariana, perdóname, todo esto es mi culpa. Debí protegerte entonces, y debí encontrarte después de que desapareciste. No es tu culpa. Yo decidí huir en lugar de luchar. Ambos cometimos errores, pero ya no más. Alfonso la miró con determinación. No voy a permitir que mi padre nos separe nuevamente. No de esta manera. ¿Qué vas a hacer? Alfonso se levantó, su decisión tomada. Enfrentarlo, hoy mismo, en la reunión de la junta directiva. ¿Estás seguro? Podrías perderlo todo. ¿Todo qué, Mariana? Un imperio construido sobre amenazas y manipulaciones, una fortuna que nunca me ha hecho feliz. Alfonso negó con la cabeza. Si hay algo que he aprendido estos días, es que lo único que importa están tú y Laura. Mariana se levantó, acercándose a él. Esta mañana, cuando Torres se fue, Laura me preguntó por qué ese señor había hecho llorar a su mamá. Le dije que a veces los adultos discuten por cosas complicadas. ¿Sabes lo que respondió? Alfonso negó con la cabeza. Dijo, no te preocupes, mamá. Ahora tenemos a papá y él siempre nos va a proteger. Mariana sonrió con tristeza. Tiene tanta fe en ti, Alfonso. Más de la que yo tuve hace 8 años. Alfonso sintió una mezcla de orgullo y determinación. Y no la defraudaré. A ninguna de las dos. El sonido de la puerta los interrumpió. Era Elena con Laura, quien corrió hacia Alfonso en cuanto lo vio. Papá, tía Elena me compró un helado grandote y fuimos a ver los patos y... Alfonso la alzó en brazos, abrazándola con fuerza. En ese momento, cualquier duda que pudiera haber tenido se disipó. Lucharía contra su padre, contra el mundo entero si fuera necesario. Por esta pequeña... Laura, cariño, dijo Mariana. Papá tiene que irse a trabajar ahora. Tiene una reunión muy importante. ¿Volverás para la cena?, preguntó Laura con esa mirada que Alfonso ya no podía resistir. Volveré, prometió. Y cuando regrese, tendremos mucho que hablar, princesa, sobre nuestro futuro juntos. Antes de irse, Alfonso abrazó a Mariana. Pase lo que pase en esa reunión, quiero que sepas que no me arrepiento de nada. Encontrarte nuevamente, conocer a Laura, ha sido lo mejor que me ha pasado. Mariana lo besó suavemente en la mejilla. Ve, enfrenta a tu padre y recuerda que,
Esta vez, no estás solo. Mientras conducía de regreso a las oficinas de Castellanos Corporativo, Alfonso sentía una extraña calma, por primera vez en su vida. No le importaba lo que podría perder, sino lo que estaba defendiendo. El verdadero enfrentamiento estaba por comenzar. El edificio de Castellanos Corporativo proyectaba una larga sombra sobre la avenida. Cuando Alfonso regresó, en el vestíbulo, varios ejecutivos lo saludaron con una mezcla de respeto y curiosidad. Las noticias volaban rápido en la empresa. Todos sabían que don Ernesto había convocado una reunión extraordinaria de la junta directiva. Señor Castellanos, lo llamó Carmen desde su escritorio. La reunión comienza en 10 minutos. Su padre ya está en la sala de juntas con los directores. Gracias. Carmen, ¿podrías preparar algunos documentos para mí? Alfonso le entregó una lista. La asistente la leyó con ojos sorprendidos. ¿Está seguro de esto, señor? Completamente. Mientras Carmen reunía los documentos solicitados, Alfonso se dirigió a su oficina. Necesitaba un momento para centrarse. Al abrir su maletín, encontró el dibujo que Laura le había dado. Aquellas 3 figuras tomadas de la mano frente a un rascacielos. Lo contempló unos segundos y luego lo colocó cuidadosamente en el bolsillo interior de su saco, cerca del corazón. Carmen entró con una carpeta. Aquí está todo, señor. Y Mead dudó un instante. Quiero que sepa que cuenta con mi apoyo, pase lo que pase. Alfonso asintió agradecido. Es hora de enfrentar al viejo león en su guarida. La sala de juntas ocupaba todo el piso superior del edificio. Sus ventanales ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México, un recordatorio constante del poder que la familia Castellanos ejercía sobre la urbe. Alrededor de la enorme mesa de caoba, 12 de los ejecutivos más poderosos del país esperaban, con don Ernesto presidiendo la reunión. «Qué amable de tu parte unirte a nosotros, Alfonso», dijo don Ernesto con sarcasmo cuando su hijo entró en la sala. «Estábamos discutiendo el futuro de la empresa, un futuro que parece importarte cada vez menos». Alfonso saludó con un gesto a los presentes y tomó asiento frente a su padre. «Al contrario, padre, el futuro de esta empresa me importa más que nunca, aunque quizás tengamos visiones diferentes sobre lo que ese futuro debería ser». Don Ernesto entrecerró los ojos, evaluando el tono desafiante de su hijo. «Bien, ya que estás tan interesado, comencemos, Víctor, por favor». Víctor Torres, el abogado de la familia, se levantó con una carpeta en la mano. «Señores, como saben, estamos en las etapas finales de la negociación con el Grupo Montero para una fusión histórica. Sin embargo, han surgido preocupaciones sobre el compromiso del señor Alfonso Castellanos con este proyecto». «¿Qué tipo de preocupaciones?», preguntó uno de los directores. Torres intercambió una mirada con don Ernesto antes de continuar. «El señor Alfonso ha estado haciendo cambios unilaterales en proyectos clave, como Meridian, sin consultar a la Junta. Además, su conducta personal reciente podría comprometer la imagen de la empresa». «Mi conducta personal», repitió Alfonso con una sonrisa tensa. «¿Te refieres a pasar tiempo con mi hija?». Un murmullo recorrió la sala. Don Ernesto golpeó la mesa con el puño. «Suficiente. No vamos a discutir asuntos personales aquí». «¿Por qué no, padre? Después de todo, tú has convertido mis asuntos personales en tema de esta reunión». Alfonso miró a los presentes. «Señores, creo que merecen saber la verdad. Recientemente descubrí que tengo una hija de 7 años. Una hija cuya existencia me fue ocultada por órdenes de mi padre». Los murmullos se intensificaron. Don Ernesto se puso rojo de ira. «Estás fuera de lugar, Alfonso. Esta reunión es sobre tu incompetencia reciente como director de operaciones, no sobre tus indiscreciones». «¿Indiscreciones?». Alfonso se levantó, incapaz de contener su indignación. «¿Llamas indiscreción a que me hayas ocultado a mi propia hija durante 7 años? ¿A que hayas amenazado a su madre para mantenerla alejada? No sabes lo que estás diciendo». «Lo sé perfectamente». Alfonso abrió la carpeta que Carmen había preparado. «Aquí tengo pruebas de que contrataste a investigadores privados para vigilar a Mariana Suárez durante años, de que usaste recursos de la empresa para asegurarte de que no pudiera encontrar trabajo en ningún medio importante. Esa mujer solo quería tu dinero», espetó don Ernesto. «Te hice un favor». «¿Un favor?». Alfonso rió sin humor. «Me robaste 7 años con mi hija. Me convertiste en el tipo de hombre que jamás quise ser. Frío,
calculador, obsesionado con el poder y el dinero. Te convertí en un verdadero Castellanos. La sala quedó en silencio tras esta declaración. Alfonso miró a su padre como si lo viera por primera vez. Ese es el problema, ¿no? ¿Tu definición de lo que significa ser un Castellanos? Alfonso se dirigió a la junta. Señores, durante años he dirigido esta empresa siguiendo el ejemplo de mi padre. Maximizar ganancias a cualquier costo, sin considerar el impacto humano de nuestras decisiones. Así es como se construyen imperios. Interrumpió don Ernesto. Tal vez, pero también es como se destruyen familias, como se destruyen vidas. Alfonso sacó varios documentos de la carpeta. El proyecto Meridian, del que tanto se ha hablado, originalmente requería desalojar a cientos de familias para construir un complejo de lujo. Mi rediseño mantiene la rentabilidad mientras incorpora viviendas asequibles y evita cualquier desalojo. Pasó los documentos a los directores, quienes los revisaron con interés. Estos números son impresionantes, comentó uno de ellos, y completamente realistas, añadió Alfonso. Podemos ser rentables sin ser despiadados. Podemos construir un legado del que realmente podamos estar orgullosos. Don Ernesto se levantó, furioso. Suficiente. Esta reunión fue convocada para discutir tu reemplazo como director de operaciones, no para escuchar tus ridículas ideas filantrópicas. Un silencio incómodo cayó sobre la sala. Alfonso miró a cada uno de los directores. ¿Es eso cierto? ¿Me convocaron para destituirme? Algunos bajaron la mirada. Incapaces de sostener su mirada, otros asintieron lentamente. Muy bien. Alfonso recogió sus documentos con calma. En ese caso, les facilitaré la decisión. Renuncio. Don Ernesto palideció. ¿Qué has dicho? Que renuncio, padre, a mi puesto como director de operaciones, pero no a mis acciones en la empresa, ni a mi lugar en esta junta. No puedes hacer eso. Rugió don Ernesto. Esta empresa es tu vida. Te equivocas. Esta empresa nunca fue mi vida. Fue la tuya. Mi vida comienza ahora, con mi hija y... Con esa mujer, interrumpió don Ernesto. Estás tirando todo por la borda por una mujer que te abandonó. Una mujer a quien tú obligaste a desaparecer, corrigió Alfonso, manteniendo una calma sorprendente. Y sí, estoy eligiendo a mi familia sobre este imperio construido con amenazas y manipulaciones. Don Ernesto golpeó la mesa nuevamente, esta vez con tanta fuerza que varios vasos de agua se derramaron. Si sales por esa puerta ya no eres mi hijo. Olvídate de tu herencia, de tu lugar en esta empresa, de todo. Alfonso miró a su padre con una mezcla de lástima y determinación. ¿Sabes, padre? Durante años viví aterrorizado de decepcionarte, de no ser lo suficientemente bueno para el gran Ernesto Castellanos. Pero ahora tengo a alguien que me mira con admiración genuina, que cree que puedo protegerla de todo mal, y no voy a decepcionarla a ella. Con estas palabras, Alfonso se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y miró a los directores. Señores, a pesar de mi renuncia como ejecutivo, sigo siendo accionista mayoritario junto con mi padre. Les pido que consideren seriamente el rediseño del proyecto Meridian. No solo es lo correcto moralmente, es un modelo de negocio que podría definir el futuro de esta empresa. Mientras la puerta se cerraba tras él, Alfonso escuchó el bramido furioso de su padre, seguido de lo que sonaba como un objeto pesado estrellándose contra la pared. Por primera vez en su vida adulta, los gritos de don Ernesto no le provocaron temor. Carmen lo esperaba afuera con expresión preocupada. ¿Cómo fue? Exactamente como esperaba. Alfonso suspiró, sintiendo un extraño alivio. Prepara mi oficina para el traspaso. A partir de mañana trabajaré desde casa. ¿Está seguro de esto, señor? Su padre puede ser. Mi padre ya no tiene poder sobre mí, Carmen. Alfonso sonrió ligeramente. De hecho, siento que por primera vez en mi vida soy realmente libre. Mientras bajaba en el elevador, Alfonso sacó su teléfono y marcó el número de Mariana. Está hecho, dijo cuando ella contestó. He renunciado. ¿Cómo te sientes? Alfonso reflexionó un momento. Como si hubiera dejado caer un peso que llevo cargando toda mi vida. ¿Cómo está Laura? Preguntando cada 5 minutos cuándo volverás. Te está dibujando algo especial. Dile que voy en camino, y Mariana. Sí, gracias por darme la oportunidad de ser el padre que Laura merece. Al salir del edificio que había sido el centro de su vida durante tantos años, Alfonso no miró atrás.
Delante de él se extendía un futuro incierto pero lleno de posibilidades, un futuro donde su verdadero legado no sería de acero y cristal, sino de amor y redención. Las siguientes semanas trajeron una calma inusitada a la vida de Alfonso. Había trasladado su oficina improvisada a una habitación del departamento de Polanco, desde donde seguía supervisando sus inversiones y participando remotamente en algunas juntas directivas. La junta, a regañadientes, había aprobado su rediseño del proyecto Meridian, más por los números que por convicción moral. Don Ernesto, por su parte, había guardado un silencio inquietante. Después del enfrentamiento, no había intentado contactar a Alfonso, lo cual, lejos de tranquilizarlo, lo mantenía alerta. Su padre nunca había sido del tipo que acepta la derrota sin contraatacar. «Estás muy serio», comentó Mariana mientras le servía café una mañana. «¿Problemas con algún proyecto?» Alfonso negó con la cabeza. «Solo pensaba en mi padre. Este silencio no es normal en él. ¿Crees que está planeando algo?» «Estoy seguro. La pregunta es ¿qué?». Laura entró corriendo, con su mochila lista para la escuela, desde el enfrentamiento con don Ernesto. Alfonso la llevaba personalmente todos los días, una rutina que ambos disfrutaban enormemente. «Vamos, papá. Hoy presentamos nuestros proyectos de ciencias y quiero llegar temprano». Alfonso sonrió, olvidando momentáneamente sus preocupaciones. El proyecto de Laura, un sistema solar hecho con materiales reciclados, había ocupado sus tardes durante la última semana. Había sido la primera vez que Alfonso ayudaba con tareas escolares, descubriendo una faceta paterna que jamás imaginó disfrutar tanto. «Nos vemos en la oficina después de dejarla», dijo Alfonso a Mariana mientras salían. Mariana asintió. Después de mucha insistencia de Alfonso, había aceptado un puesto como consultora en la empresa, ayudando a rediseñar las políticas de responsabilidad social. Al principio se había resistido. «No quiero que piensen que estoy contigo por un trabajo». Pero Alfonso la había convencido. «Necesito a alguien que me recuerde por qué estoy cambiando las cosas». En el auto, Laura parloteaba sobre su proyecto mientras Alfonso conducía, asintiendo y haciendo preguntas ocasionales. Era increíble cómo, en apenas un mes, esta pequeña se había convertido en el centro de su universo. «Papá», dijo Laura de repente, con ese tono serio que a veces adoptaba, «¿por qué el abuelo no nos quiere?». La pregunta tomó a Alfonso por sorpresa. «¿Quién te dijo eso, princesa?». «Nadie, pero nunca hablas de él. Y mamá se pone triste cuando lo mencionan». Alfonso suspiró, buscando las palabras adecuadas. «El abuelo es complicado. A veces los adultos tenemos desacuerdos difíciles de resolver, pero me querrá algún día. Rosita tiene un abuelo que la lleva al parque los domingos». Alfonso sintió una punzada de dolor. Laura merecía un abuelo que la adorara, no un hombre capaz de amenazar a su propia nieta para proteger la reputación familiar. «No lo sé, cariño, pero tienes a mamá y me tienes a mí, y te prometo que siempre estaremos contigo». Después de dejar a Laura, Alfonso se dirigió a una cafetería cercana donde había acordado reunirse con Carmen. Su antigua asistente seguía siendo una valiosa fuente de información sobre lo que ocurría en Castellanos Corporativo. «Buenos días, señor», saludó Carmen, ya sentada con 2 tazas de café humeantes. «Te he dicho 1000 veces que me llames Alfonso. Ya no trabajo allí, ¿recuerdas?». Carmen sonrió. «La costumbre. Además, técnicamente sigue siendo mi jefe mientras mantenga sus acciones». «¿Alguna novedad sobre mi padre?». La sonrisa de Carmen se desvaneció. «Sí, y no son buenas. Don Ernesto ha estado reuniéndose con los Montero en privado. Según mi contacto en su oficina, están discutiendo una cláusula especial para la fusión». «¿Qué tipo de cláusula?». «Una que requeriría la salida completa de usted de la empresa. Los Montero exigen garantías de que no habrá conflictos familiares afectando la nueva corporación». Alfonso asintió lentamente. Era de esperarse. «¿Algo más?». Carmen dudó antes de continuar. «Don Ernesto también ha contratado a un nuevo equipo legal, especializado en custodias y herencias». «¿Custodias?». Alfonso sintió un escalofrío. ¿Está pensando en disputar la custodia de Laura? No lo sé con certeza, pero... Carmen bajó la voz. Ayer le escuché decir que si Alfonso quiere guerra, sabrá lo que es perder realmente todo. Alfonso apretó la taza con tanta fuerza que temió romperla. La idea de que su padre pudiera intentar arrebatarle a Laura era insoportable. «Necesito estar preparado.
¿Podrías conseguirme los nombres de ese equipo legal? Ya lo hice. Carmen le entregó un sobre. Y también incluía algo que quizás le interese. Un expediente sobre las actividades de su padre en los últimos 10 años. Digamos que don Ernesto no siempre ha seguido el camino más legal en sus negocios. Alfonso miró el sobre, comprendiendo la gravedad de lo que Carmen le estaba ofreciendo. ¿Por qué haces esto? Podrías perder tu trabajo. Porque durante 8 años lo vi convertirse en lo que don Ernesto quería. Alguien como él. Y ahora, por fin, veo al Alfonso que siempre debió ser. Carmen sonrió tristemente. Además, tengo una sobrina de la edad de Laura. No podría vivir conmigo misma si no hiciera algo. Después de despedirse de Carmen, Alfonso condujo hacia el penthouse, con la mente bullendo de preocupaciones. Si su padre realmente estaba planeando disputarle la custodia de Laura, necesitaba actuar rápido. Al llegar, encontró a Mariana trabajando en su laptop en el salón. ¿Cómo fue tu reunión con Carmen?, preguntó ella sin levantar la vista. Preocupante. Alfonso se sentó a su lado, explicándole lo que había descubierto. Mariana cerró la laptop, palideciendo. ¿Crees que realmente intentaría quitarnos a Laura? Mi padre es capaz de cualquier cosa cuando se siente desafiado. Y yo lo desafié frente a toda la junta directiva. ¿Qué hacemos entonces? Contraatacar. Tengo información que podría comprometer seriamente a mi padre si llegara a las autoridades o la prensa. Alfonso señaló el sobre que Carmen le había dado. Pero no quiero llegar a eso a menos que sea absolutamente necesario. Es tu padre. Después de todo, murmuró Mariana, comprendiendo su dilema. Sí, a pesar de todo es mi padre. El timbre del departamento interrumpió su conversación. Al abrir, Alfonso se encontró cara a cara con Víctor Torres, el abogado de su padre. Alfonso, saludó Torres con su típica sonrisa fría. Tu padre solicita tu presencia en su casa esta tarde. ¿Para qué? Dice que es un asunto familiar que prefiere discutir en privado. Alfonso intercambió una mirada con Mariana. Dile que iré, pero no hoy mañana a las 10. Insiste en que sea hoy a las 7. Torres le entregó un sobre. También me pidió que te diera esto. Buenos días. Cuando Torres se marchó, Alfonso abrió el sobre. Dentro había una fotografía antigua, él de niño, sentado en el regazo de su padre, al reverso, con la caligrafía inconfundible de don Ernesto. Una única frase. Recuerda quién eres realmente. ¿Qué significa?, preguntó Mariana. Es su forma de recordarme mi lugar, que soy un castellanos, que le pertenezco. Alfonso guardó la foto. Y también es un ultimátum. ¿Vas a ir? Alfonso asintió. Tengo que enfrentarlo una última vez, pero antes necesito preparar algunas cosas. Durante las siguientes horas, Alfonso hizo varias llamadas a su abogado personal, asegurándose de proteger sus activos y, sobre todo, de blindar legalmente su relación con Laura. No sabía qué planeaba su padre, pero no lo encontraría desprevenido. A las 6:30, Alfonso se preparaba para salir cuando Mariana lo detuvo en la puerta. Ten cuidado, don Ernesto es peligroso cuando se siente acorralado. Lo sé, pero ya no puede manipularme como antes. Alfonso la abrazó. Volveré a tiempo para leerle su cuento a Laura. Es una promesa. La mansión Castellanos, ubicada en las lujosas colinas de Lomas de Chapultepec, era un monumento al poder y la ostentación. Alfonso había crecido allí, pero ahora, mientras cruzaba los portones de hierro forjado, se sentía como un extraño. Don Ernesto lo esperaba en su despacho, sentado tras su imponente escritorio de roble. Entonces, a sus 72 años, seguía emanando un aura de autoridad inquebrantable. Alfonso, saludó con sequedad. Siéntate. Prefiero quedarme de pie. ¿De qué querías hablarme? Don Ernesto estudió a su hijo en silencio durante unos segundos, como evaluando por dónde empezar. Has causado un daño considerable a la empresa con tu pequeño espectáculo en la junta. Los Montero están exigiendo garantías de que no interferirás en la fusión. No me interesa la fusión. Ya te lo dije. Renuncié. A tu puesto, sí, pero sigues siendo accionista mayoritario junto conmigo. Don Ernesto se levantó lentamente. Te ofrezco un trato. Vende tus acciones a la corporación y desaparece. A cambio, te garantizo que no buscaré la custodia de la niña. Alfonso sintió que le faltaba el aire. ¿Me estás amenazando con quitarme a mi hija? Te estoy ofreciendo una salida limpia. Tú y esa mujer pueden quedarse con la niña y vivir cómodamente con el dinero de las acciones. Lejos de aquí,
Preferiblemente. ¿Por qué? ¿Tanto te avergüenza que tu hijo tenga una familia? Don Ernesto golpeó el escritorio. Me avergüenza que mi hijo tire por la borda generaciones de trabajo duro por una aventura de hace 8 años, que ponga en riesgo el legado Castellanos por sentimentalismos. Laura no es un sentimentalismo. Padre, es mi hija, tu nieta. Esa niña no es una Castellanos. Nunca lo será. La frialdad en las palabras de su padre hizo que Alfonso comprendiera finalmente la verdad. Don Ernesto nunca cambiaría, nunca aceptaría a Laura, nunca vería más allá de su obsesión con el legado y el apellido. Te equivocas, dijo Alfonso con calma. Laura es más Castellanos de lo que tú y yo seremos jamás. Tiene la determinación y la inteligencia, pero también tiene algo que a ti te falta, corazón. Don Ernesto rió sin humor. El corazón no construye imperios, hijo. Tal vez ya no quiero un imperio, padre. Tal vez quiero algo más. Entonces no me dejas opción. Don Ernesto sacó un documento de su escritorio. Este es mi ultimátum. O vendes tus acciones y desapareces con tu familia, o usaré cada recurso a mi disposición para demostrar que ni tú ni esa mujer son aptos para criar a la niña. Alfonso tomó el documento, leyéndolo rápidamente. Era un acuerdo de venta de sus acciones, ya preparado, solo esperando su firma. ¿Realmente harías eso? ¿Le quitarías el padre a tu propia nieta? Hago lo que debo para proteger lo que construí. Tienes hasta mañana para decidir. Alfonso dejó el documento sobre el escritorio. No necesito hasta mañana. Mi respuesta es no. No venderé mis acciones y no desapareceré. Los ojos de don Ernesto brillaron de furia. Entonces prepárate para la guerra y recuerda que nunca he perdido una. Siempre hay una primera vez, padre. Al salir de la mansión, Alfonso sentía una determinación feroz creciendo en su interior. La amenaza de su padre no había hecho más que fortalecer su resolución. Esta vez, lucharía no solo por su libertad, sino por el futuro de su hija. La verdadera batalla estaba por comenzar. La mañana de la reunión extraordinaria de accionistas amaneció con un cielo plomizo sobre Ciudad de México. Alfonso había dormido apenas unas horas, preparando su estrategia con su equipo legal hasta bien entrada la madrugada. A su lado, Mariana le ajustaba la corbata con manos ligeramente temblorosas. ¿Estás seguro de esto?, preguntó por enésima vez. Alfonso asintió. Completamente. Mi padre no me dejó alternativa. Laura entró en la habitación, aún en pijama, frotándose los ojos somnolientos. Ya te vas, papá. Es muy temprano. Alfonso se agachó para quedar a su altura. Tengo una reunión muy importante, princesa, pero volveré pronto, lo prometo. ¿Es con el abuelo malo?, preguntó Laura con esa perspicacia que siempre sorprendía a Alfonso. Él y Mariana intercambiaron miradas. Habían intentado proteger a Laura de las tensiones familiares, pero evidentemente la niña percibía más de lo que imaginaban. ¿Por qué dices que es malo?, preguntó Alfonso con suavidad. Porque hace que mamá llore cuando cree que no la veo, respondió Laura con sencillez. Y porque quiere que nos vayamos lejos de aquí. Alfonso abrazó a su hija, conmovido por su sensibilidad. Sí, es con el abuelo, pero no te preocupes. Nadie nos separará, te lo prometo. Cuando se despidió de ellas en la puerta, Alfonso sintió una determinación feroz, creciendo en su interior. Lo que estaba a punto de hacer cambiaría para siempre el curso de su vida, pero no tenía dudas. Por primera vez, estaba luchando por algo que realmente valía la pena. La sala de juntas del edificio Castellanos estaba abarrotada. Además de los miembros de la junta directiva, se habían convocado a todos los accionistas importantes de la empresa. En un extremo de la mesa, don Ernesto presidía con expresión pétrea. En el otro, un asiento vacío esperaba a Alfonso. «Parece que mi hijo ha decidido no presentarse», comentó don Ernesto con fingida decepción, mirando su reloj. «Al contrario, padre», respondió Alfonso, entrando a la sala seguido por un equipo de abogados. «Nunca me perdería esta reunión». Don Ernesto entrecerró los ojos al ver el séquito legal que acompañaba a su hijo. Claramente, no era el escenario que había anticipado. «Bien, ya que estamos todos, empecemos», declaró, recuperando su aplomo. Esta reunión extraordinaria ha sido convocada para discutir la oferta de fusión del Grupo Montero y para abordar problemas internos que podrían afectar el futuro de Castellanos Corporativo. Alfonso tomó asiento, estudiando los rostros a su alrededor. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con recelo,
La mayoría probablemente ya había sido influenciada por su padre. Permítanme ir al grano, continuó don Ernesto. Como presidente de esta corporación, me veo obligado a tomar decisiones difíciles para proteger nuestra estabilidad, y una de esas decisiones implica resolver el conflicto de intereses que representa mi hijo actualmente. ¿Conflicto de intereses?, interrumpió Alfonso. ¿Te refieres a mi negativa a seguir dirigiendo esta empresa como si las personas fueran simples números en una hoja de cálculo? Me refiero, respondió don Ernesto con frialdad, a tu incapacidad reciente para separar tus asuntos personales de tus responsabilidades empresariales, algo que siempre ha sido crucial en nuestra familia. Ah, sí, la famosa separación Castellanos, replicó Alfonso con sarcasmo, donde el trabajo siempre está por encima de todo, incluso de la familia. Don Ernesto ignoró el comentario y continuó. La fusión con el Grupo Montero representa una oportunidad histórica para nuestra empresa. Sin embargo, han expresado serias preocupaciones sobre la estabilidad de nuestro liderazgo. En otras palabras, intervino Alfonso, les has contado que tu hijo se ha rebelado y ahora quieren garantías de que no interferiré. Precisamente, y como accionista mayoritario, tienes el poder para hacerlo. Don Ernesto hizo un gesto a Víctor Torres, quien repartió documentos entre los presentes. La propuesta es simple. Alfonso venderá sus acciones a la corporación a un precio preferencial, garantizando una transición suave y el éxito de la fusión. Alfonso esperó a que todos recibieran los documentos antes de hablar. Interesante propuesta, padre, pero tengo una contrapropuesta. Hizo una señal a uno de sus abogados, quien distribuyó un nuevo conjunto de documentos. Como pueden ver, esto es un informe detallado sobre ciertas irregularidades en la gestión de Castellanos Corporativo durante los últimos 10 años. Don Ernesto palideció visiblemente. ¿Qué demonios es esto? Transparencia, padre, algo que siempre has evitado. Alfonso se dirigió a los accionistas. En esas páginas encontrarán evidencia de sobornos a funcionarios, evasión fiscal sistemática y diversas violaciones a regulaciones ambientales, todas autorizadas por el presidente de esta compañía. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Don Ernesto golpeó la mesa con el puño. Esto es una calumnia, una estrategia desesperada para desviar la atención. Todo está documentado, padre. Cada transacción, cada correo electrónico, cada reunión secreta. Alfonso mantuvo la calma, contrastando con la furia creciente de su padre. Y hay copias de este informe, listas para ser enviadas a las autoridades y a los medios si algo me sucede a mí o a mi familia. ¿Nos estás chantajeando?, preguntó uno de los directores, visiblemente alterado. En absoluto, solo estoy estableciendo las reglas de juego con la misma claridad que mi padre siempre ha empleado. Alfonso se puso de pie. Mi propuesta es esta. Continuaré como accionista y miembro de esta junta, pero con una condición no negociable. Castellanos Corporativo adoptará nuevas políticas de responsabilidad social y ética empresarial que he detallado en la última página del informe. Esto es un golpe de Estado, exclamó don Ernesto, levantándose también. No, padre, es una evolución necesaria. Si queremos que esta empresa sobreviva en el siglo XXI, necesitamos adaptarnos a nuevas realidades. Los accionistas y directores intercambiaron miradas, evaluando la situación. El ambiente en la sala era tenso, cargado de indecisión. Hay algo más que deben saber, añadió Alfonso. Mi padre no solo ha comprometido la integridad legal de esta empresa, también ha usado recursos corporativos para fines personales, específicamente para separar a un padre de su hija. Don Ernesto lo miró con odio. No te atrevas. Es hora de que todos sepan la verdad, padre. Hace 8 años, usaste tu poder y el dinero de esta empresa para amenazar a la madre de mi hija, obligándola a desaparecer, y ahora estás dispuesto a intentarlo nuevamente. Un nuevo murmullo, más intenso, recorrió la sala. Don Ernesto, por primera vez, parecía completamente descolocado. Los Castellanos siempre han protegido el legado familiar, intentó justificar, pero su voz ya no transmitía la misma autoridad. ¿Qué legado, padre? Un imperio construido sobre mentiras, amenazas y crueldad. ¿Es ese el legado que quieres que prevalezca? El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, uno de los accionistas más antiguos, un hombre que había conocido al padre de don Ernesto, tomó la palabra. Creo que deberíamos considerar seriamente la propuesta de Alfonso.
Si estas acusaciones son ciertas, la empresa enfrenta riesgos significativos. Son falsedades, rugió don Ernesto, pero su protesta sonaba hueca frente a la evidencia presentada. Poco a poco, la balanza comenzó a inclinarse. Varios directores expresaron su apoyo a las reformas propuestas por Alfonso, mientras que otros, más cautelosos, sugerían un término medio. Don Ernesto observaba con incredulidad cómo su control sobre la empresa se desmoronaba frente a sus ojos. Con un último intento desesperado, jugó su carta final. Si siguen a mi hijo en este disparate, me veré obligado a vender mis acciones a nuestros competidores. Veamos cuánto dura su revolución ética entonces. La amenaza quedó flotando en el aire, pero Alfonso no se inmutó. Adelante, padre, vende, pero antes, asegúrate de explicarles también cómo has operado durante décadas. Estoy seguro de que les encantará asociarse con alguien con tu historial. Don Ernesto apretó los puños. Su rostro enrojecido por la ira, súbitamente, llevó una mano a su pecho, su expresión transformándose de furia a dolor. Padre, Alfonso se alarmó al ver a don Ernesto tambalearse. Mi corazón. Jadeó don Ernesto antes de desplomarse sobre la mesa. La sala estalló en caos. Alguien gritó pidiendo una ambulancia. Mientras Alfonso corría hacia su padre, a pesar de todo lo ocurrido, el terror de perderlo era real e intenso. Padre, resiste. Los minutos siguientes transcurrieron como en una pesadilla. Los paramédicos llegaron con sorprendente rapidez, estabilizaron a don Ernesto y lo trasladaron al hospital más cercano. Alfonso lo siguió en su auto, llamando a Mariana desde el camino. Mi padre ha sufrido un ataque cardíaco, le explicó con voz temblorosa. Estoy camino al hospital. ¿Quieres que vayamos?, preguntó Mariana. No, quédate con Laura. Te mantendré informada. En la sala de espera del hospital, Alfonso reflexionaba sobre la ironía de la situación. Después de años de lucha por el control de la empresa, por la aprobación paterna, ahora lo único que le importaba era que don Ernesto sobreviviera. Tras lo que pareció una eternidad, el médico salió a hablar con él. Su padre está estable, señor Castellanos. Sufrió un infarto, pero llegamos a tiempo. Sin embargo, necesitará reposo absoluto y cambios significativos en su estilo de vida. ¿Puedo verlo? El médico asintió. Está consciente, pero muy débil. No lo altere. Al entrar en la habitación, Alfonso apenas reconoció a la figura disminuida en la cama. Don Ernesto, siempre imponente y poderoso, ahora parecía frágil, conectado a monitores y sueros. Padre, murmuró Alfonso, acercándose. Don Ernesto abrió los ojos lentamente. Has ganado, susurró con dificultad. Esto no era una competencia. Todo, siempre es una competencia, respondió don Ernesto con una sombra de su antigua determinación. Y ahora, tienes lo que querías. Lo que quiero es que te recuperes. Don Ernesto esbozó una sonrisa amarga. Para ver cómo destruyes mi legado. No, padre, para que conozcas a tu nieta, para que veas que hay más en la vida que contratos y edificios. Don Ernesto cerró los ojos, como si las palabras de su hijo fueran demasiado dolorosas de escuchar. Castellanos, corporativo es mío, dijo finalmente. Lo construí, lo protegí, y tú ya no eres mi hijo. Las palabras golpearon a Alfonso como un puñetazo físico. A pesar de todo, una parte de él había esperado reconciliación, comprensión. Si esa es tu decisión, la respeto, respondió con voz controlada. Pero Laura seguirá siendo tu nieta, te guste o no. Don Ernesto no respondió. Con un suspiro, Alfonso se dirigió hacia la puerta. Alfonso, llamó don Ernesto débilmente cuando ya casi había salido. Dile a Víctor que venga. Necesito cambiar. Mi testamento. La ruptura estaba consumada. Mientras caminaba por el pasillo del hospital, Alfonso sentía un extraño alivio mezclado con tristeza. La batalla había terminado, pero el precio había sido alto. Un imperio dividido, una familia rota, un padre perdido. Sin embargo, por primera vez en su vida, sentía que había tomado el camino correcto. 6 meses habían transcurrido desde el enfrentamiento en la sala de juntas y el posterior infarto de don Ernesto. La vida de Alfonso había cambiado radicalmente en ese tiempo, tanto en lo profesional como en lo personal. Tal como había prometido, don Ernesto cambió su testamento.
desheredando oficialmente a Alfonso. También vendió la mayoría de sus acciones a los Montero, retirándose completamente de la empresa que había construido. Ahora vivía recluido en su mansión, rechazando cualquier intento de reconciliación. Alfonso, por su parte, había usado su participación restante en Castellanos Corporativo para negociar su salida definitiva. Con ese capital, fundó una nueva empresa, Legado Sustentable, dedicada a proyectos de arquitectura e infraestructura, con enfoque social y ambiental. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo aquí?, preguntó Mariana mientras recorrían un terreno en una zona modesta de la ciudad. Podríamos conseguir oficinas en Polanco o Reforma. Alfonso negó con la cabeza. Quiero que nuestro primer proyecto esté donde realmente se necesita. Además, este lugar tiene significado para nosotros. Estaban en Iztapalapa, a pocas cuadras del deteriorado edificio donde Alfonso había encontrado a Mariana y Laura aquella noche lluviosa. El terreno, anteriormente un lote baldío usado como basurero, sería transformado en una combinación de viviendas asequibles, áreas verdes y un centro comunitario. Los inversores vienen en camino, anunció Carmen, quien había renunciado a Castellanos Corporativo para unirse al nuevo proyecto de Alfonso. Están interesados en el modelo de financiamiento mixto que propusiste. Alfonso asintió, satisfecho, su nuevo enfoque empresarial, combinando rentabilidad con impacto social, había atraído a un grupo diverso de inversores. Desde fondos de inversión tradicionales hasta organizaciones filantrópicas. ¿Dónde está Laura?, preguntó, buscando a su hija con la mirada. Con el arquitecto, respondió Mariana, señalando hacia un extremo del terreno. Insistió en mostrarle sus ideas para el área de juegos. Alfonso sonrió al ver a su hija explicando animadamente algo al arquitecto, quien la escuchaba con genuino interés. A sus 8 años recién cumplidos, Laura ya mostraba una pasión por la construcción que indudablemente había heredado de él. La relación entre Alfonso, Mariana y Laura había florecido en estos meses. Vivían juntos en una casa más modesta pero acogedora en Coyoacán, cerca de la escuela de Laura. Aunque no habían formalizado su relación, Alfonso y Mariana habían redescubierto el amor que nunca realmente desapareció. ¿Has tenido noticias de tu padre?, preguntó Mariana mientras caminaban por el terreno. Alfonso negó con la cabeza. Ramírez dice que sigue igual. No recibe visitas. Solo a su médico y a Víctor Torres. Laura preguntó por él ayer. Dice que quiere conocer a su abuelo, aunque sea el abuelo malo. Alfonso sintió una punzada de tristeza. A pesar de sus esfuerzos por explicarle la situación a Laura de manera comprensible, la niña seguía anhelando una familia completa. Tal vez debería intentar hablar con él nuevamente, murmuró Alfonso. No te tortures, respondió Mariana, tomando su mano. Has intentado contactarlo decenas de veces. Si don Ernesto no quiere ser parte de nuestras vidas, es su decisión. Lo sé, pero... Sus palabras fueron interrumpidas por Carmen, quien se acercaba con expresión preocupada. Alfonso, acabo de recibir una llamada. Es sobre tu padre. El Hospital Santa Lucía era considerablemente menos lujoso que aquel donde don Ernesto había sido atendido tras su primer infarto. Sin embargo, era reconocido por la calidad de sus servicios cardíacos, y fue allí donde Víctor Torres lo había trasladado tras su segundo ataque, ocurrido esa mañana. Alfonso corrió por los pasillos hasta llegar a la unidad de cuidados intensivos. Víctor Torres esperaba fuera, con aspecto abatido. ¿Cómo está?, preguntó Alfonso, intentando recuperar el aliento. Estable, pero crítico. Los médicos dicen que su corazón está muy deteriorado. Torres parecía haber envejecido años en meses. No siguió las recomendaciones médicas. Se negaba a tomar sus medicamentos. Continuaba trabajando. ¿Puedo verlo?, Torres asintió. De hecho, él pidió verte. Es la primera vez que menciona tu nombre desde... Alfonso no necesitó que terminara la frase. Sabía exactamente a qué se refería. La habitación estaba en penumbra, con solo el tenue resplandor de los monitores iluminando la figura disminuida en la cama. Don Ernesto parecía haber perdido la mitad de su peso, su rostro demacrado apenas reconocible. «Padre», murmuró Alfonso, acercándose. Don Ernesto abrió los ojos lentamente. Por un momento, pareció confundido, como si no reconociera a su hijo. Luego, un destello de lucidez atravesó su mirada. «Alfonso», susurró con voz débil,
«Viniste». Por supuesto que vine. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Había tanto por decir, tantas heridas sin sanar, que ninguno sabía por dónde empezar. «Los médicos dicen que no tengo mucho tiempo», dijo finalmente don Ernesto. «No digas eso, eres fuerte, siempre lo has sido». Don Ernesto esbozó una sonrisa amarga. «La fuerza no es suficiente esta vez». Hizo una pausa para recuperar el aliento. «Necesitaba verte, antes del final». Alfonso tomó la mano de su padre, sorprendido por lo frágil que se sentía. «¿Por qué ahora, después de todos estos meses? Porque soy un viejo testarudo». Don Ernesto tosió débilmente. «Y porque he estado pensando en lo que dijiste sobre el legado». Alfonso esperó, dándole tiempo a su padre para continuar. «Toda mi vida creí que el legado era esto». Don Ernesto hizo un gesto vago con la mano, como abarcando un imperio invisible. Edificios, contratos, poder. Pero ahora, ¿ahora qué, padre? Ahora me pregunto, si no me equivoqué. Las palabras, pronunciadas con evidente dificultad, impactaron a Alfonso. Jamás había escuchado a su padre admitir la posibilidad de estar equivocado. «La niña, mi nieta, ¿cómo es?», preguntó don Ernesto tras un momento. «Es maravillosa», respondió Alfonso, incapaz de contener una sonrisa. «Inteligente, curiosa, valiente, tiene tus ojos, ¿sabes? Y tu terquedad». Don Ernesto cerró los ojos, como imaginando a la nieta que nunca había conocido. «¿Crees que podría verla antes de...?» «Por supuesto», interrumpió Alfonso, sin querer que su padre terminara la frase. «La traeré mañana mismo. Tal vez sea demasiado tarde para mañana». «No lo será», afirmó Alfonso con una convicción que no sentía realmente. «Resiste, padre, por una vez en tu vida. Haz algo por mí». Don Ernesto apretó débilmente la mano de su hijo. «Lo intentaré, contra todo pronóstico». Don Ernesto se estabilizó durante la noche, cuando Alfonso regresó a la mañana siguiente con Laura y Mariana. Los médicos reportaron una leve mejoría. «¿Este es el hospital donde está el abuelo?», preguntó Laura mientras subían en el elevador. «Sí, cariño», respondió Alfonso. «Pero recuerda lo que hablamos. El abuelo está muy enfermo y se cansa fácilmente». «Lo sé. Seré buena, lo prometo». Mariana apretó la mano de Alfonso, ofreciéndole apoyo silencioso. Ninguno de los dos estaba seguro de cómo resultaría este encuentro, pero ambos habían acordado que Laura merecía conocer a su abuelo, y don Ernesto merecía una oportunidad de redención. Al entrar en la habitación, don Ernesto estaba despierto, su mirada inmediatamente fijándose en la pequeña que se escondía parcialmente tras Alfonso. «Padre, te presento a Laura», dijo Alfonso con voz suave. «Laura, este es tu abuelo Ernesto». Laura dio un paso adelante, estudiando con curiosidad al anciano en la cama. «Hola, abuelo», saludó con voz clara. «Te traje esto». Extendió un dibujo donde se veían 4 figuras, una mujer, un hombre, una niña y un anciano, todos tomados de la mano frente a lo que parecía ser un edificio. «Es nuestra familia», explicó Laura. «Papá dice que antes construías edificios como él». Don Ernesto tomó el dibujo con manos temblorosas. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, brillaban con lágrimas contenidas. «Es muy bonito», logró decir. «Gracias». Laura, perdiendo parte de su timidez inicial, se acercó más a la cama. «¿De verdad estás muy enfermo?», preguntó con la franqueza característica de los niños. «Sí», respondió don Ernesto. «Mi corazón está cansado». «Mi corazón también se cansa a veces cuando corro mucho», comentó Laura. «Pero mamá dice que es fuerte y sano, como el de papá». Don Ernesto miró a Mariana, quien se mantenía a cierta distancia, visiblemente incómoda. Tras un momento de duda, le hizo un gesto para que se acercara. «Gracias», dijo cuando Mariana estuvo junto a la cama, «por cuidarla también, a pesar de todo». Mariana asintió, sorprendida por el inesperado reconocimiento. «Lo hice por ella, siempre por ella». Durante la siguiente hora, Laura contó a su abuelo sobre su escuela, sus amigos, y cómo ayudaba a su papá con sus proyectos importantes. Don Ernesto la escuchaba con atención, ocasionalmente haciendo alguna pregunta, sus ojos nunca apartándose de ese rostro que tanto se parecía al de Alfonso cuando era niño. Cuando llegó el momento de marcharse, Laura se despidió con un beso en la mejilla de su abuelo,
Volveré mañana, prometió, y te traeré otro dibujo. Me gustaría eso, respondió don Ernesto con una sonrisa débil. Fuera de la habitación, Laura se adelantó para examinar una máquina expendedora, dejando a Alfonso y Mariana solos momentáneamente. ¿Viste eso?, murmuró Alfonso, conmovido. Nunca lo había visto sonreír así. Laura tiene ese efecto en la gente, respondió Mariana, incluso en los corazones más duros. Antes de que Alfonso pudiera responder, Víctor Torres se acercó apresuradamente. Alfonso, tu padre quiere verte, solo a ti. Al regresar a la habitación, Alfonso encontró a don Ernesto visiblemente agitado. Padre, ¿qué sucede? ¿Necesitas que llame al médico? No, respondió don Ernesto, intentando incorporarse. Necesito que escuches, Laura. Es extraordinaria. Lo sé. Merece. Todo. Un futuro. Un legado. Lo tendrá, padre. Me aseguraré de ello. Don Ernesto negó con la cabeza, frustrado por su incapacidad para expresarse claramente. No entiendes. Quiero arreglarlo. Todo. ¿A qué te refieres? Con manos temblorosas, don Ernesto sacó un sobre de debajo de su almohada. Mi Nuevo Testamento, explicó. Léelo. Alfonso abrió el sobre, desconcertado. A medida que leía, sus ojos se abrían más y más con sorpresa. Padre, esto es lo correcto, interrumpió don Ernesto. Por primera vez, estoy haciendo lo correcto. Alfonso terminó de leer, profundamente conmovido. El Nuevo Testamento no solo reintegraba a Alfonso como heredero, sino que establecía un fideicomiso para Laura, destinado específicamente a proyectos sociales y ambientales. ¿Por qué?, preguntó Alfonso, genuinamente desconcertado por este cambio radical. Porque finalmente entendí lo que intentabas decirme. Don Ernesto respiró profundamente, como reuniendo fuerzas. El verdadero legado no son edificios ni contratos, es lo que dejamos en quienes amamos. Alfonso, incapaz de contener la emoción, abrazó cuidadosamente a su padre. Por un momento, toda la amargura, todos los años de lucha y desacuerdos desaparecieron, dejando solo a un padre y un hijo reconciliándose al borde del final. Gracias, susurró Alfonso. No por el dinero o las propiedades, sino por esto, por entender. Don Ernesto asintió débilmente. Lleva a Laura al parque, como te llevaba a ti, cuando eras pequeño. Lo haré, padre, lo prometo. 3 meses después, Alfonso, Mariana y Laura caminaban por un sendero del Parque Chapultepec. Era una tarde soleada, perfecta para enseñar a Laura a andar en bicicleta sin rueditas. Mira, papá, lo estoy logrando, exclamó Laura, pedaleando temblorosamente mientras Alfonso la sostenía ligeramente. Eso es, princesa. Lo estás haciendo genial. Gradualmente, Alfonso fue soltando la bicicleta hasta que Laura pedaleaba por sí misma, con la concentración reflejada en su pequeño rostro. Mírala, Alfonso, exclamó Mariana, tomando fotos con su celular. Es toda una ciclista. Alfonso observaba a su hija con orgullo, pensando en todo lo que había sucedido en el último año. La muerte de don Ernesto, apenas una semana después de conocer a Laura, había sido sorprendentemente pacífica. La reconciliación, aunque tardía, había traído paz a ambos. El legado de los castellanos había cambiado para siempre. Ya no se medía en metros cuadrados construidos o en millones ganados, sino en sonrisas compartidas, en tardes de bicicleta, en dibujos de una niña que había unido a una familia fragmentada. ¿En qué piensas?, preguntó Mariana, apoyando su cabeza en el hombro de Alfonso mientras veían a Laura dar vueltas en su bicicleta. En que mi padre tenía razón. Al final, respondió Alfonso, el verdadero legado está aquí, frente a nosotros. Mariana sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. ¿Sabes? A veces las segundas oportunidades resultan mejor que las primeras. Alfonso la miró, recordando a la joven periodista que lo había desafiado años atrás, y maravillándose de cómo el destino los había reunido nuevamente. Mucho mejor, confirmó, besándola suavemente mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el parque, bañando a su pequeña familia en una cálida luz dorada. Y así, Alfonso Castellanos finalmente descubrió que la verdadera riqueza no estaba en el oro que había acumulado, sino en los corazones que había conquistado.